bienvenido a mi canal Aprender Fula. Si es la primera vez en este canal, que sepas que aprenderemos el idioma Fula. ¿Qué es el Fula? El Fula es un idioma que se habla en África. Más de 15 países en África hablan este idioma. Así que quédate hasta el final, aprenderás un montón de cosas sobre este idioma. Si no has podido suscribir hasta ahora, te invitaría y te recomendaría que te suscribas para no perder los videos que hacemos aquí siempre. Así que hoy en este video vamos a aprender las respuestas de las preguntas que hicimos en el video anterior. Así que, ¿cuáles son estas preguntas? Las preguntas eran: ¿cómo te llamas? ¿Dónde eres? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? ¿Vale? Eran estas 5 frases que habíamos hecho la semana pasada. Hoy vamos a hacer las respuestas. Así que quédate hasta el final para poder saber cuáles son estas respuestas de estas preguntas. Primero, vamos a empezar con la pregunta: ¿cómo te llamas? Si alguien te pregunta cómo te llamas, si quieres saber tu nombre, entonces, ¿cuál es la respuesta que podrías responder? La pregunta es, cuando alguien te pregunta cómo te llamas, la respuesta es me llamo. Me llamo en Fula significa min inde an, o komi innete, o ko mi. Entonces, hagamos una frase. La frase puede ser así. Cuando alguien te dice, ¿cómo te llamas? O sea, la respuesta es, me llamo Musa. Eso es en español. O me llamo Juan. O me llamo Pedro. O me llamo Abdul. O me llamo Amadou. ¿Vale? O me llamo Mamadou. ¿Vale? Entonces en Fula sería, ko Mamadou mi inete. Ko Mamadou mi inete. O ko Ablay mi inete. O ko Ablay woni inde am. Ko Ablay woni inde am. O bien ko Juan woni inde am. O ko Juan woni inde am. O ko Juan mi mbi'ete. O ko Juan mi mbi'ere. O ko Jean mi mbi'ete. O, ¿vale? Entonces, me llamo en Fula sería, me llamo Juan, por ejemplo, sería ko Juan mi inete. O podría decir ko Musa mi inete, me llamo Musa. O podría decir ko Saidu mi inete, me llamo Saidu. O me llamo Alfa, o ko Alfa mi inete. O me llamo Omar, ko Omar mi inete. O ko Omar woni inde am. O min ko Omar mbi'etemi. Omar mbi'etemi. Ko Omar mbi'etemi. Entonces, pasamos a la segunda frase, que va a ser, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? La respuesta sería ko duuɓi jelu joguɗa. Ko duuɓi jelu joguiɗa en Fula. Entonces la respuesta en Fula sería, o en español también, las dos cosas, ko duuɓi sappo e jeɗɗi jogi. Tengo 17 años. Ko duuɓi sappo e jeɗɗi jogi. Tengo 17 años. Esto significa, tengo mi jogi. Entonces va a ser otra vez. Tengo 17 años, sería ko duuɓi sappo e jeɗɗi jogi. Ko duuɓi nogay mi jogi. Ko duuɓi nogay mi jogi. Ko duuɓi nogay mi jogi. Tengo 20 años. Ko duuɓi nogay mi jogi. Tengo 20 años. Ko duuɓi nogay mi jogi. Tengo 20 años. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años. Ko duuɓi jelu jogiɗa? Miɗo jogi duuɓi nogay. ¿Cuántos años tienes? Ko duuɓi jelu jogiɗa? Tengo 20 años. Miɗo jogi duuɓi nogay. Miɗo jogi duuɓi nogay. Ko duuɓi nogay mi jogi. Ko duuɓi nogay mi jogi, o miɗo jogi duuɓi nogay, es igual. En Fula eso no es pero en español no puede decir 20 años tengo. No tiene sentido, pero se dice, pero la persona entienda, ¿vale? Pero no es así normalmente. Tengo 20 años. Ko duuɓi nogay mi jogi.
o bien tengo 20 años en español, podría ser miro yogi, dubi, nogai. Entonces pasamos a la tercera frase. ¿Cuál es esta tercera frase? La tercera frase es ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Significa en fula ko honɗum woni gollema o ko honɗum gollata. Honɗum gollata o ko honɗum woni gollema significa en español ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Entonces, para responder a esta pregunta, lo que vas a necesitar es responder así. Entonces, yo soy un profesor. Yo soy un profesor. Yo soy un profesor en fula significa min komi jannowo. Min komi jannowo. Min komi jannowo. Min komi jannowo. Soy un profesor. Yo soy un profesor. Min komi min o bien min komi janno o komi jannowo. Min komi jannowo o komi jannowo. ¿A qué te dedicas? Komi yeyowo. Komi yeyowo significa yo soy un comerciante. Yo soy un comerciante, yo soy un carpintero, yo soy un camarero, yo soy un cocinero. Yo soy un cocinero. Min komi defowo o bien komi defowo. Min komi defowo o komi defowo es igual, ¿vale? Es solo la persona que entienda que esta profesión a que te dedicas, ¿vale? Entonces no tengáis a perder a mucho tiempo en responder para mirar cuál es el adecuado o no. Solo responder komi jannowo, komi yeyowo, komi defowo, komi windowo, komi fijowo balón, komi. Pasamos a la cuarta frase. ¿Cuál es la cuarta frase? Vamos a ver. Vamos a ver que de dónde eres. De dónde eres, cuando alguien te lo pregunta, es para saber dónde vienes o para saber tu pertenencia a una comunidad. Entonces, la respuesta de esta es, le hemos visto la pregunta el vídeo anterior. Si no has visto el vídeo anterior, puedes mirar el vídeo anterior para entender bien y venir a seguir con este vídeo, ¿vale? Entonces, vamos a ver. La cuarta frase. La cuarta frase hemos dicho, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Cuando alguien te pregunta esto, para saber la respuesta es, Honto Jeyala, ko Senegal mi Jeya, o ko Guinea mi Jeya. ¿De dónde eres? Yo soy de Senegal o yo soy de Guinea, yo soy de Mauritania, yo soy de Algeria, yo soy de Marruecos, o yo soy de Pakistán, o yo soy de Guinea-Bissau, yo soy de Guinea-Conakry. Yo soy de Guinea-Conakry o yo soy de Marruecos, yo soy de Senegal, yo soy de Gambia, yo soy de Níger, yo soy de Chad, yo soy de Camerún, yo soy de Gabón, yo soy de Costa de Marfil, yo soy de Níger, yo soy de Nigeria. Esto significaría que ko Senegal mi jeya, ko Guinea mi jeya, ko Marruecos mi jeya, ko Espagne mi jeya, ko France mi jeya, ko Guinea-Bissau mi jeya, ko Guinea-Conakry mi jeya, ko Gambia mi jeya, ko Niger mi jeya, ko Nigeria mi jeya, ko Chad mi jeya, o ko Cameroon mi jeya, o ko Gabon mi jeya, ko Senegal mi jeya, ko. Entonces pasamos a la quinta frase. La quinta frase habíamos dicho, la pregunta era, ¿de dónde vives? Entonces la respuesta de dónde vives sería, Honto Hoduda, ko Madrid mi hodi. Ko Madrid mi hodi, vivo en Madrid. O horo gonda, ko Madrid gommi. Horo gonda significaría de dónde vives. Entonces la respuesta, vivo en Madrid, con Madrid gommi o con Madrid mi hodi. Con Madrid mi hodi. Con Madrid mi hodi. Con Madrid mi hodi. Ko Dakar mi hodi. Dakar gommi walla ko Paris gommi walla ko Italy gommi. Ko Barcelone gommi. Ko Sevilla gommi. Ko Sevilla mi hodi. O ko Andalucía mi hodi. O ko Almeria mi hodi, o con Rabat mi hodi, o con... hemos visto las respuestas de las 5 frases que habíamos estudiado antes. Si no has podido suscribir aquí en este canal también,
te recomendaría que te suscribes para no perder siempre los vídeos que haremos aquí. Así que muchas gracias para quedar hasta el final y compartir el vídeo con las personas que necesitan saber estas cosas. Así que nos vemos el próximo vídeo.